Desalambrando la historia. Hoy, 26 de julio, Día de la Rebeldía. En Cuba, en el año 1952, el coronel Fulgencio Batista hizo un golpe de Estado y se autoproclamó presidente de la República. Abolió la Constitución de 1940 y suspendió las libertades políticas, entre ellas el derecho de huelga. Se alió con los ricos terratenientes de la isla que poseían las más grandes plantaciones de caña de azúcar y aumentó la brecha entre cubanos ricos y cubanos pobres. Ante esta situación, un grupo de jóvenes cubanos, liderados por Fidel Castro, se fijaron como objetivo desencadenar la lucha armada contra la dictadura. La estructura del movimiento se hizo en forma celular y se observaban estrictamente las normas de seguridad que exigía su carácter clandestino. Tenían dos comités de dirección, uno militar al mando de Fidel y otro civil dirigido por Abel Santamarina. A principios de 1953, el movimiento contaba aproximadamente con 1.200 miembros. La acción militar definida fue el asalto al cuartel militar Moncada, segundo en importancia en la isla, ubicado en la ciudad de Santiago de Cuba, y al cuartel Céspedes en la ciudad de Bayamo. Para preparar el ataque, la organización alquiló la granjita Siboney en las afueras de Santiago de Cuba, con el pretexto de instalar un criadero de pollos. Allí almacenaron las armas y uniformes que utilizarían los combatientes. En la madrugada del 26 de julio de 1953, 135 revolucionarios y revolucionarias, vestidos con uniformes del ejército y dirigidos por Fidel, precisaban el plan de ataque. Se organizaron en tres grupos, el primero de los cuales, con Fidel al frente, atacaría el cuartel militar Moncada. Los otros dos grupos, mandados respectivamente por Abel Santamaría, segundo jefe del movimiento, y Raúl Castro, tratarían de tomar dos importantes edificios contiguos al cuartel, el Hospital Civil, donde se atenderían a los heridos, y el Palacio de Justicia, donde se radica la audiencia, desde cuya azotea apoyarían la acción principal. Los grupos dirigidos por Abel y Raúl cumplieron su objetivo, la toma del Hospital Civil y la audiencia. El grupo principal, dirigido por Fidel, llegó, según lo previsto, hasta una de las postas, la número 3. La desarmó y traspuso la garita, pero una patrulla de recorrido que llegó inesperadamente y un sargento que apareció de improviso por una calle lateral provocaron un tiroteo prematuro que alertó a la tropa y permitió que se movilizara rápidamente el campamento. La sorpresa, factor decisivo del éxito, no se había logrado. La lucha se entabló fuera del cuartel y se prolongó en un combate de posiciones. Los asaltantes se hallaban en total desventaja frente a un enemigo superior en armas y en hombres, atrincherado dentro de aquella fortaleza. Comprendiendo que a continuar la lucha en esas condiciones era un suicidio colectivo, Fidel ordenó la retirada. Al mismo tiempo que esto ocurría en Santiago, 28 revolucionarios asaltaban el cuartel de Bayamo, operación que también fracasó. Inmediatamente después de estos hechos, la dictadura reaccionó con una brutal represión. Batista decretó el estado de sitio en Santiago de Cuba y la suspensión de las garantías constitucionales en todo el territorio nacional. En relación con los asaltantes del Moncada, ordenó que se asesinara a 10 revolucionarios por cada soldado muerto en combate. Excepto unos pocos combatientes que pudieron escapar ayudados por el pueblo, casi todos los demás fueron capturados y gran parte de ellos asesinados en los días sucesivos. Solo 6 asaltantes de los dos cuarteles habían perecido en la lucha, pero las fuerzas represivas del régimen asesinaron a 55 y a 2 personas ajenas a los acontecimientos. Fidel, Raúl y otros combatientes fueron capturados, encarcelados y en septiembre fueron enjuiciados 102 acusados de participar en los dos ataques. 29 fueron condenados con distintas penas. Fidel Castro asumió su propia defensa y su alegato, "La historia me absolverá", convirtió a Fidel de acusado en acusador, denunciando los crímenes cometidos contra todos sus compañeros y la situación del pueblo cubano, el hambre, la desnutrición, las enfermedades, el desempleo, la explotación de los campesinos.
también expuso un programa de gobierno para revertir la situación de los pobres de Cuba. El fracaso militar del asalto a Moncada se transformó en una victoria política, donde el abogado Fidel Castro, de 27 años de edad, se transforma en héroe y pone en movimiento el engranaje de la revolución. En Cuba, el día 26 de julio, se celebra el Día de la Rebeldía, el día que dio comienzo a una revolución armada contra un dictador, el día que el pueblo organizado comenzó un proceso de lucha para lograr su libertad, para obtener la dignidad, para tomar las riendas de su destino, para terminar con las desigualdades. Ese 26 de julio de 1953 fue el comienzo de la revolución que triunfó el 1 de enero de 1959 y estableció en Cuba un gobierno rebelde, un gobierno que subvirtió todo lo establecido, que estatizó los medios de producción. Las ganancias de las empresas se repartieron en el pueblo y no se las llevaron más 4 o 5 empresarios ricos. La revolución creó un Estado que se hizo cargo de todos los ciudadanos, comprometido con la educación, la salud, con la formación política. La revolución, la rebeldía, hizo que Cuba y sus habitantes sean dignos y soporten con valentía el bloqueo y las presiones del Imperio del Norte desde hace 60 años. Ahora vamos a escuchar a Omar Balino, director de la Biblioteca Nacional de Cuba. Un 26 de julio, puesto que hay el vínculo de que en el asalto a la fortaleza militar de Santiago de Cuba y de Bayamo estaba el primer acto de Fidel que explica nuestra radicalidad y por tanto el sometimiento al que ha intentado el gobierno de los Estados Unidos castigarnos por esa radicalidad que se transformó en nuestro proceso en una revolución que lleva 60 años bajo el bloqueo del gobierno de los Estados Unidos a Cuba para intentar, como se sabe, rendirnos en toda la línea. Hasta aquí, Desalambrando la Historia.